¿Qué tal, gente bonita? Me gustaría darles la bienvenida a una semana más de nuestras sesiones referentes a la introducción a esta bella materia que es la psicología. La semana pasada estuvimos revisando un poquito acerca de las escuelas psicológicas en su generalidad, en su amplitud. Sin embargo, esta semana vamos a revisar un poquito acerca de las características que estas escuelas se buscan estudiar o buscan tratar de averiguar para conocer cómo es que funcionan los fenómenos psíquicos dentro de la mente humana. Ujú. Vamos a ver que la vida psíquica se encuentra dividida en algunos aspectos, ¿no? Especialmente en la vida intelectual, en la vida 100% racional, pero también en la vida afectiva. Vamos a ir viendo cómo es que estas dos relaciones psíquicas se van a presentar dentro de nuestras funcionalidades eh, constructivas y estructurales para desarrollar todos los procesos cognitivos que llevamos a cabo con el día a día. ¿No? Y pues bueno, vamos a dar inicio precisamente con el tema, específicamente hablando, vamos a dar inicio a la reflexión de estas estructuras con, con los procesos cognitivos como tal, ¿vale? Nosotros podemos entender los procesos cognitivos como todas estas estructuras relacionadas con la conciencia y con el conocimiento de las personas, ajá, es decir, cómo nosotros adquirimos conciencia no solamente del mundo en el que vivimos, sino también acerca de nosotros mismos y también cómo es que nosotros vamos a adquirir los conocimientos necesarios, ya que se entiende que a la hora de que nosotros estamos construyendo ciertos conocimientos, también podemos adaptarnos y regularnos dentro de nuestro ejercicio diario, ¿vale? Nuestra intención diaria. Entonces, vamos a revisar específicamente dos procesos, dos formas de procesos cognitivos. Esta semana vamos a estar revisando los procesos cognitivos básicos y la siguiente semana estaremos revisando procesos cognitivos complejos. Nos daremos cuenta que los procesos cognitivos básicos están directamente relacionados con estas situaciones meramente internas, pero que están directamente relacionadas con nuestra percepción, con nuestros sentidos. Los procesos cognitivos complejos se desarrollan y se amplían un poco más y al final de cuentas aparecen como una interrelación de estructuras que nos permiten funcionar en la vida cotidiana, ¿vale? El primer proceso cognitivo básico que vamos a estar revisando durante esta semana es el proceso de la percepción. Ajá. Y la percepción es un tema interesantísimo, ya que en un sentido epistemológico, perdón, etimológico, la percepción se podría definir o se podría entender como el apoderarse, ¿no? Esa sería su definición etimológica, es decir, que la percepción nos permite apoderarnos de todo aquello que aparece ante nuestros ojos. Ajá. La percepción, precisamente, y tal como lo mencionamos aquí, es precisamente esta instancia mental, esta instancia de la actividad mental que nos permita conocer a través de estímulos provenientes de lo interno o de lo externo ciertas situaciones, ciertos fenómenos. Ajá, a partir de esta mirada hacia el mundo interior, perdón, a partir de esta mirada a los objetos o a los fenómenos que nosotros recibimos del exterior, entonces podemos realizar este proceso mental que es la percepción. Al final de cuentas, la percepción proviene precisamente de nuestros sentidos, aunque ahorita vamos a ver de cuáles están compuestos. Aquí hay que hacer una aclaración importante, ya que percepción no es lo mismo que introspección. Nosotros vamos a llamar percepción a todo aquello que viene desde afuera, que tiene una mirada desde afuera, pero para ver el mundo interior estaremos hablando específicamente del término introspección. Sin embargo, podemos utilizar la palabra introspección como un fenómeno de la percepción interna, ¿vale? Vamos a ver que los componentes de la actividad perceptiva, es decir, las maneras en las que nosotros podemos percibir el mundo, los medios por los cuales nosotros podemos percibir el mundo, son nuestros órganos de los sentidos. Ajá. Estamos hablando específicamente de los sentidos de la vista, del olfato, de la escucha, del sabor y también del tacto.
Ajá. Estos medios permiten establecer ese contacto, ese puente, esa conexión a través entre los datos que los inputs lo llamarían en la modernidad, ¿no? Estos datos que recibe nuestro cuerpo a través de estos estímulos sensoriales y que impactan y se conectan directamente con nuestro mundo interno, ¿vale? Veremos un poco más adelante que incluso estas percepciones son los fundamentos para los procesos cognitivos superiores. Estas percepciones, estas imágenes primarias del mundo nos permiten generar procesos superiores cognitivos, ¿vale? Eh, esta parte es bien interesante porque nos habla de que la base orgánica, es decir, tenemos la parte perceptiva orgánica que está conectada también a través de ciertas situaciones o ciertas estructuras orgánicas que permiten que nosotros podamos sentir, ¿vale? La base orgánica de toda percepción es el órgano sensorial, el cual está compuesto por un receptor periférico, del cual estamos hablando, este primer contacto sensorial. En este caso les puse el ejemplo de las papilas gustativas. El receptor periférico precisamente son esas papilas gustativas que nos permiten obtener la información, o bueno, la sensación del gusto, ¿no? Después, esas papilas gustativas están directamente conectadas con nuestros nervios, a través de los cuales se transfieren o se conducen estos estímulos sensoriales. Estos nervios funcionan exactamente de la misma manera que funcionan las neuronas en nuestra cabeza, o nuestro cerebro. ¿Vale? Y pues después de ahí, estas sensaciones, estas percepciones sensoriales que viajan a través de nuestros nervios, son depositadas en ciertas estructuras cerebrales. Eso lo van a ver en una materia que se llama base biológica de la conducta, y a partir de esa materia ustedes van a poder entender en qué regiones del cerebro se sitúan estos procesos perceptivos y se almacenan como una primera imagen de los fenómenos del mundo, insisto, tanto internos como externos, ¿vale? Es importantísimo aclarar que esta secuencia o esta actividad perceptiva es una situación cíclica y dinámica, es decir, no se acaba. Nosotros no podemos especificar cuándo se termina la percepción. En realidad la percepción está presente en todo momento, siempre y cuando exista un estímulo dentro de nuestro órgano sensorial que nos permita estar estimulados para continuar con dicha percepción. Eh, conocemos que la percepción, o más bien acabamos de revisar que la percepción tiene una base orgánica que funciona o que se fundamenta en nuestros receptores o nuestro órgano sensorial. Ahora, la percepción funciona y tiene como función principal el generar este estado de conciencia, ¿vale? Esta atención a los objetos, ¿vale? También esta percepción nos permite tener conciencia de nosotros mismos. Evidentemente, es extraño pensar un poco acerca de esta percepción del sí mismo cuando lo hacemos prácticamente de manera natural. Sin embargo, es importante reconocer que no es una pregunta tan común para otras especies animales el que podamos identificar que yo soy yo, que yo me encuentro en esta realidad, que yo soy así, que yo tengo ciertas características. De igual manera, eso poderlo separar de un mundo como propio. Esos estímulos, ¿no? Esa diferenciación y esa capacidad de diferenciación entre tanto lo mío como lo de afuera, lo que está dentro de mí y cómo me veo yo mismo, esos son parte de la función de la percepción. Nos permite estar atentos y ser conscientes de nosotros mismos, ¿vale? Evidentemente, hay estados de conciencia que nos permiten establecer juicios de realidad acerca de lo que estamos percibiendo. Podemos saber que hay situaciones como el sueño que precisamente nosotros sabemos que no son reales, o que a veces nuestros sentidos nos engañan y que podemos también percibir que no son reales, ¿no? Ejemplos hay varios, sin embargo, se me ocurre de volada la cuestión de un oasis dentro del desierto, ¿no? Tenemos un estímulo del exterior
que sería ver un oasis en medio del desierto. Sin embargo, cuando nuestros sentidos se acercan, cuando nuestros sentidos realmente perciben lo que está ahí, entonces podemos identificar que eso era algo completamente irreal. Ajá. Si se dan cuenta, esta falla en la percepción precisamente forma parte de algunos fenómenos patológicos dentro de la construcción de la psique, ¿no? Personas esquizofrénicas que se encuentran observando o escuchando, percibiendo estímulos que no están ahí, precisamente tienen una falta de este juicio de realidad, ¿no? Es una falla en la percepción, es una falla perceptiva que nos impide reconocer entre lo que es real y lo que no es real. Bastante, bastante interesante. De hecho, estos estudios de la percepción se desarrollan y se amplían precisamente con la terapia Gestalt. Ahora, es importante que reconozcamos que la percepción tiene verdadera influencia las emociones, ¿vale? En la percepción nuestras emociones son muy importantes. No sé si a ustedes les ha pasado que en la mañana se despiertan y con la persona con la que están viviendo, de repente, no sé, igual y no bajó la tapa del baño, no tapó la pasta de dientes, no terminó el desayuno, se le olvidó pagar el agua, alguna situación y ustedes tenían un mal día, amanecieron con el pie izquierdo de la cama o algo así, entonces pues evidentemente ustedes tendrán esa percepción de las actividades que realiza esta otra persona. Ahí es donde también algunas terapias o algunos modelos, como es el modelo sistémico, identifican la percepción como parte fundamental de la construcción de una realidad, ¿no? Nos permite, a través de lo que nosotros percibimos, identificar cuál es una realidad subjetiva, digámoslo, ¿no? Aunque no podemos dejar de lado que hay una realidad de primer orden, como ellos lo conocen, como los sistémicos lo conocen, que es una realidad objetiva, una realidad que existe, ¿no? Si bien evidentemente no tapó no bajó la tapa del baño, ni tapó la pasta, etcétera, etcétera. Evidentemente esas son realidades objetivas. Nuestra percepción genera a través de nuestros afectos, a través de nuestra influencia subjetiva, que evidentemente eso nos está dañando directamente a nosotros, ¿no? Cuando en realidad probablemente no suceda, ¿no? Por eso aquí lo comentamos, es una experiencia única, particular, subjetiva, ¿no? Y que además se gesta dentro de nosotros, es una percepción. Aquí veremos algunos problemas de la percepción que me gustaría que discutiéramos un poco más en las sesiones sincrónicas. ¿Cuáles son estos problemas de percepción que ustedes pudiesen encontrar y cuáles son, por ejemplo, algunas de las complicaciones cuando las percepciones no se empatan, ¿no? Me parece una... Ahora, todo esto de los afectos precisamente tiene un nombre y este nombre se llama resonancia afectiva, que como les comentaba, aparece en la percepción y es referente al valor que le damos a lo percibido solamente con base en las experiencias personales, ¿no? Aquí les dejo el ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo aquí un ombú, ¿no? Que es un tipo de árbol. En su caso, por ejemplo, a mí en lo particular me trae muy buenos recuerdos el árbol de limón, ¿no? Mi abuela en la casa familiar tenía un limón en su patio y además de que hacíamos un robo masivo de limones, nos daba una sombra y nos permitía tener espacios de convivencia. Entonces, este tipo de situaciones nos permite recuperar las percepciones. Por ejemplo, en caso de que yo viese un limonero, probablemente puede evocar esa percepción, un recuerdo mucho más agradable que el ver algún otro árbol. Es un poco el ejemplo que pongo aquí abajito, ¿vale? Y esta última frase me parece bien, bien interesante. La percepción es un compromiso entre la información fáctica y un modo de consideración subjetivo, ¿vale? Y me parece muy relevante que utilicen la palabra compromiso, ¿no? Que es como negociar un poco entre la percepción objetiva y fáctica y las consideraciones personales, ¿no? Precisamente eso es de lo que habla la teoría sistémica. Pero bueno, hasta aquí la percepción. Me gustaría que empezaran a pensar un poquito acerca de sus propias percepciones y que realizáramos el ejercicio de la actividad, una que me parece que va a estar bastante interesante y nos va a permitir rescatar las percepciones inmediatas que estamos teniendo en este momento. Quiero continuar con la siguiente,
se me olvidaba, perdón, que hay una situación, ¿no?, de diferenciación entre la percepción y las representaciones, ¿no? Vamos a ver, y ahorita de hecho vamos a pasar precisamente a la parte representativa que implica la memoria, pero nos vamos a dar cuenta que sí son procesos separados, ya que la percepción implica, como aquí lo menciona, una frescura sensorial, es decir, algo que está apareciendo de manera inmediata en nuestro radar sensitivo o perceptivo. Las representaciones precisamente son esas imágenes, ¿no? Esa imaginación que además carecen de objetividad porque ya están internalizadas por nosotros y que dependen 100% de nuestra memoria, ¿no? O sea, dependen 100% de nuestra memoria para que esas representaciones sean evocadas. Por ejemplo, no sé en este momento si ustedes tengan a la mano algo frente a ustedes, pero yo les puedo decir que en este momento mi percepción acerca del celular precisamente es esta, ¿no? Es una frescura sensorial. Esta situación está dentro de mi campo sensorial actual. Sin embargo, si yo me estuviera acordando del celular que tuve en la preparatoria, pues bueno, eso ya sería más una representación porque estoy evocando aquel celular y todas esas evocaciones, todas esas traer a la conciencia y al presente esas imágenes némicas, evidentemente tienen una carga 100% subjetiva, porque no lo tengo presente, no lo estoy observando. Yo nada más estoy recordando esa huella anémica, esa imagen mental con todo. Y pues precisamente vamos a pasar a la memoria, que es otra de los procesos cognitivos básicos, primarios, los procesos fundamentales para los otros procesos que estaremos revisando en la siguiente semana. La memoria nos dice acá que es la actividad psíquica por la cual se hace posible retener, registrar y experimentar, retener y registrar lo que experimentamos, ¿vale? Si se dan cuenta, nosotros experimentamos a través de nuestra percepción y posterior a eso nosotros hacemos un registro mental, una recopilación y una retención de ciertos elementos de esas percepciones. Ajá. Su función principal o una de sus funciones principales es precisamente la inscripción de huellas némicas. ¿A qué se refiere inscripción? Precisamente al establecimiento de memorias, de imágenes que nos faciliten la experiencia futura o que nos faciliten el retomar ciertas experiencias del pasado, ¿no? Todo aquello que no sea olvidado se convertirá en una memoria, ¿vale? Ahorita vamos a ver los dos tipos de memoria que estoy casi seguro que prácticamente todos ustedes han revisado. Sin embargo, me interesa profundamente que los revisemos nuevamente, ¿vale? Sin embargo, antes de que revisemos, digamos que las dos memorias que nosotros tanto conocemos, es importante que identifiquemos las fases en que la memoria se construye. Es decir, hay algunos pasos o instancias por las que cuales la memoria se establece, ¿no? Y evidentemente para que esto se geste, para que estas huellas némicas, estas imágenes se queden en nuestra cabeza, entonces tendremos que revisar cada una de ellas. La primera fase es la capacidad de registro o fijación en la memoria inmediata, ¿vale? Nosotros necesitamos esta capacidad de registrar cierta situación, cierta información, cierto fenómeno que literalmente opera en nuestro campo perceptivo por unos segundos o por unos momentos, ¿vale? A eso le llamamos memoria inmediata, ¿vale? Esta situación que nosotros, a la hora de que nosotros estamos sintiendo este fenómeno, sintiendo la información, percibiendo la información y que se queda retenida en nuestra memoria, entonces es una memoria inmediata. Seguramente a ustedes les pasa que leen o están leyendo y hay algunas cosas que sí se les quedan de manera rápida, de manera inmediata, y hay otras cosas que precisamente no se olvidan, ¿no? También es interesante analizar los estudios a profundidad acerca de cómo funciona la memoria. Ahora, la segunda fase o la segunda instancia de la memoria es precisamente el almacenamiento corto y a largo plazo. Este es un proceso que precisamente pasa de la percepción a la inscripción o al poner una estampa de una huella anémica. Ajá, nuestra memoria a corto plazo
evidentemente, produce una imagen mental, aunque no necesariamente esto implica que esta memoria a corto plazo o esta huella anémica que se encuentra en la memoria a corto plazo vaya a permanecer profundamente o vaya a pertenecer por mucho tiempo, ¿vale? Son verdaderamente las cuestiones más relevantes que a nuestro cerebro le ocupan, que normalmente son situaciones que nosotros podemos considerar como relevantes dentro de un contexto, ¿vale? La información relevante nosotros la podemos almacenar de una mejor manera. Evidentemente, las afecciones, las sensaciones, los sentimientos promueven que los estímulos perceptivos se aferren a la memoria de largo plazo, ¿vale? Hay situaciones de memoria de corto plazo que evidentemente están ahí, pero que no llegan a ser una situación más allá. Piensen, por ejemplo, en cuando tienen que pagar un estado de cuenta, ¿no? Probablemente ustedes tienen muy presente durante 10 días, 5 días que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el agua. Sin embargo, cuando terminan de hacer su proyecto, ¿no? Cuando terminan de ejecutar la tarea necesaria, esta tarea se olvida, ya no llega a la memoria a largo plazo. Veremos que esto cambia cuando son situaciones emocionales, cuando ustedes, no sé, se encuentran el mejor día de su vida con su familia, etcétera, etcétera. Evidentemente esas son huellas que precisamente son mucho más complicadas de olvidar, ¿no? Y de que no estén dentro de la memoria, ¿vale? Aquí ponemos el ejemplo de que si se pertenecen a algunos minutos, ¿no? Son memoria a corto plazo, ¿no? Cuando la información la podemos abocar después de mucho, mucho tiempo, entonces ahora sí ya estaremos hablando de memoria a largo plazo. La tercera fase es la capacidad de reproducción o evocación, ¿no? Es decir, la capacidad que tenemos de recordar y de traer a la conciencia esas huellas némicas del pasado. Ajá, esas imágenes mentales. Si yo les pido que recuerden, por ejemplo, el uniforme de la escuela de su secundaria, probablemente la gran mayoría de ustedes lo va a poder realizar y estarán viendo el uniforme que ustedes vestían. Esa es una huella anémica y esa es la capacidad memorística para traer cosas al presente. Todos estos ejemplos evidentemente son muy, muy reduccionistas y sencillos, sin embargo veremos en los procesos cognitivos superiores que esta capacidad de evocación es fundamental para que nosotros podamos imaginar, podamos pensar, etcétera, etcétera. ¿Vale? La cuarta instancia o fase de la memoria es la capacidad de identificar o reconocer lo que estamos recordando o evocando, ¿no? Por ejemplo, escuchando una canción en la radio y le dices a tu mejor amigo, esta no es la canción con la que, sí, con la que nos fuimos de fiesta el otro día y que te encantó. Y entonces tu amigo te puede decir, no, no es esa, es otra de otra persona. Entonces, estamos identificando, podemos reconocer, identificar que quizás la huella anémica que nosotros estamos evocando muy probablemente no es la que estamos buscando en ese momento, aunque evidentemente sí podemos reconocer también que sí puede ser la que estamos necesitando en ese momento, ¿no? Esto también es muy importante. Imagínense que no tuviéramos la capacidad de recordar nuestros recuerdos o de recordar que queremos recordar esos recuerdos, ¿no? Parecieran situaciones que son como dadas por sentado, pero evidentemente forman parte de un proceso bastante, bastante complejo como es la memoria. Ahora sí, como les comentaba, es muy importante en todo proceso memorístico, en el proceso del desarrollo de la memoria, el valor afectivo que le demos. Ajá. Se dice o se ha estudiado que cuando existe una emoción de por medio, la huella anémica que se forma de esa situación en particular es mucho más poderosa, ¿no? Los que son papás y mamás en la clase, evidentemente podrán identificarlo rápidamente con sus hijos. Estoy casi seguro 100% seguro que aquellos padres de las clases evidentemente no olvidan el nacimiento de sus hijos. Debe de ser un momento culminante para la vida de cualquiera y además la carga afectiva que se encuentra dentro de esos momentos es muy, muy importante y hace y promueve precisamente que nuestra memoria también genere estas huellas némicas a largo plazo. Sin embargo, también esta misma afectividad promueve una memoria muy particular y desde un punto de vista muy, muy específico. Seguramente también les ha pasado que cuando están enojados con alguien recuerdan las palabras de ese alguien, ¿no? Ustedes se pelean con alguien y
recuerdan las palabras, unas palabras altisonantes que esta persona les dijo, pero verdaderamente no los insultó de la manera en la que ustedes pensaron, probablemente, ¿no? Probablemente no les dijo las palabras que ustedes recuerdan que les dijo o con el tono que ustedes recuerdan que les dijo. Sin embargo, como había una carga afectiva profunda, ¿no? Un enojo hacia la otra persona, pues entonces voy a recordarlo de esa manera. Váyanse dando cuenta cómo estos procesos afectivos afectan de manera significativa a la hora en la que nosotros generamos estos procesos cognitivos eh, básicos o primarios, ¿no? Y pues bueno, por acá vamos a terminar el día de hoy. Revisamos únicamente estos dos procesos cognitivos. Me interesa profundamente que para esta semana desarrollen la actividad número 2. Bueno, obviamente la número 1 también, pero la número 2 precisamente está directamente relacionada con esta temática de la memoria. Van a revisar un video que me parece fabuloso y muy interesante acerca del proceso de desarrollo de la memoria y cómo es que existe también un concurso memorístico, ¿no? Bastante grande en los Estados Unidos. Y pues me gustaría mucho escuchar sus comentarios, cómo es que perciben esta situación de la memoria, cómo es que se ven afectados ante esta situación de la percepción y cómo es que ustedes actualmente tenían estas concepciones y si probablemente se modificaron un poco o pudieron de manera lógica sacar conclusiones de lo que estamos observando en estos momentos, ¿vale? Yo les deseo que tengan una excelente semana, les mando un gran abrazo, todos los éxitos para ustedes y pues nos estamos viendo muy pronto, cuídense mucho, nos vemos, bye.